Está bien. Santiago. Sí. Sí. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Οπότε θα ξεκινήσουμε μιλώντας για τα βιβλία. Να ακούσουμε από το στόμα των ίδιων του συγγραφέων μερικά λόγια για το βιβλίο του καθενός. Κάρλος, πες μας λίγα πράγματα για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Bueno, muchas gracias Costas, muchas gracias a todos ustedes por estar acá, al festival por invitarnos y también a Gregory de Castaniotis, las ediciones que nos publican. Bueno, Museo Animal es una novela. A mí en general, si pienso un poco en las 3 novelas que he publicado, me interesa mucho la tensión, por así llamarlo, que existe entre las proyecciones o las fantasías que proyectamos sobre ciertos lugares y las realidades que encontramos. Imagino que ustedes, si son de Creta, también viven eso en carne viva. Y yo creo que en América Latina también lo vivimos muy particularmente. Creo que América Latina y sobre todo el Caribe y Centroamérica, que son los lugares de donde yo vengo, está de alguna manera arropado en fantasías, en deseos, en proyecciones que vienen desde muchas partes. Entonces, en Museo Animal me interesaba de alguna manera explorar esa tensión entre la fantasía de lo que va a ser América Latina y la tensión con lo que realmente se encuentra allí. La novela toma la estructura de casi un relato familiar. Ahorita la mesa anterior estaba hablando de familias y creo que es un tema central de la literatura, claramente. Y en este caso es una familia extranjera, un padre israelita, una madre americana y una hija que en 1978 deciden tomar, persiguiendo cierta fantasía política, deciden llegar a la selva centroamericana y hacen una especie de peregrinaje siguiendo a un joven vidente hacia el final de la selva. La pregunta es: ¿qué encuentran en ese final? ¿Quién cree haber encontrado una resolución política? ¿Quién cree haber encontrado una farsa? ¿Quién cree haber encontrado qué? La novela toma lugar o empieza muchos años después, casi 20 años después, cuando cada uno de esos miembros de la familia intentan darle sentido a lo que vieron al final de la selva latinoamericana mediante cierta relación con el arte. El padre es un fotógrafo, la madre se convierte en un artista conceptual y la novela de alguna manera sigue como principal protagonista a la hija, que muchos años más tarde, en 1999, se ha convertido en una diseñadora de modas, pero una diseñadora de modas que en ese año, 1999, decide crear una exhibición en torno a la relación entre la moda y el mundo de lo animal, y particularmente el mundo del camuflaje. Y le escribe a este curador, a este museólogo de un museo de historia natural, que quiere que él la ayude, ¿verdad? Entonces, nada, a partir de ahí, este museólogo intenta entender o desentrañar la historia de esa familia y un poco entender qué fue lo que vieron al final de la selva latinoamericana y cómo esa realidad que les explotó en la cara, por así decirlo, en 1978 tiene consecuencias o ecos mucho más tarde. Σαντιάγο, η χρονιά που γεννήθηκε ο Δαίμονας είναι ένα άλμα στο παρελθόν, στη Λίμα του 17ου αιώνα, την εποχή της Αντιβασιλείας. Okay. Sí, con el siglo XVII. Sí. Bueno, a mí siempre me han interesado mucho los monstruos. Creo que escribo historias de terror, solo que los verdaderos vampiros, los fantasmas, los monstruos no están en el mundo paranormal, sino en la historia de los países y en el corazón de las personas. Y entonces busco los monstruos que aterrorizan a sus sociedades. En mis novelas ha habido
terroristas, abusadores, obviamente asesinos. Y me interesa explorar cómo la sociedad llama monstruos a los que no entiende, para culparlos por los fallos de esa propia sociedad, para construir chivos expiatorios de sus propias carencias, de sus propias dificultades, de sus propias limitaciones. Y en este caso me interesaba mucho la figura de las brujas, que además tradicionalmente han sido brujas mujeres. Existen los brujos y los hechiceros, pero apenas aparecen. La bruja ha sido como un patrimonio femenino a lo largo de la historia. Encontré, pues empecé a explorar el origen y la evolución de la idea de las brujas. Y encontré un manual de inquisidores que perseguían y quemaban brujas en el siglo XV y que escribieron un manual sobre cómo reconocerlas, cómo perseguirlas y cómo castigarlas. Y entre otras cosas, uno de los capítulos dice: si un hombre se acuesta con una bruja y no tiene potencia genital, no es culpa suya, es culpa de la bruja, obviamente. Si un hombre poseído por el demonio, los chistes llegan tarde, pero es verdad. Si un hombre poseído por el demonio hace un hijo en una mujer, bueno, ese hijo no es suyo, es del demonio. O sea que ya se ocupará la mujer de él. Y en el concepto mismo de bruja estaba, digamos, es una continuidad de la idea de Adán y Eva de echarle la culpa a las mujeres de los problemas de los hombres, ¿no? La tradición católica, bueno, ustedes tienen el Viejo Testamento también, ¿o no? Los ortodoxos, el Génesis. Todo estaba muy bien hasta que vino una mujer y nos echaron por su culpa del paraíso, ¿no? Y esta misma tradición continúa cuando se acuña la idea de la bruja. Pero cuando esa idea va a América, cuando el imperio español se expande por América, conquista América, encuentra además una cultura completamente aterradora, porque la idea de la obsesión del imperio y de la iglesia es reprimir el sexo, es evitar que las mujeres vayan por ahí teniendo sexo con cualquiera, porque hay que proteger los linajes y las herencias. Pero la cultura que encuentran, como muchas culturas agrarias, lo que valora en la mujer y lo que aprecia y lo que admira es la fecundidad. Es la idea de que una mujer, y es una metáfora muy habitual, una mujer es como la tierra. Fecundar a una mujer es incluso importante porque implica que vas a fecundar la tierra. Hay un paralelo, con lo cual la sexualidad no era reprimida, era exigida, era parte del papel. Y en este encuentro de dos culturas, la figura de la bruja ya no solamente encarna a las mujeres, sino también a los que son diferentes, ¿no? Se empieza a acusar de brujería a todos estos ritos de la fecundidad, a todas estas cosas, a todos estos roles sociales que tienen las mujeres en la cultura americana, original. Y entonces decidí ambientar una novela en el siglo XVII, en el momento en que se establece el Estado imperial. Nosotros distinguimos la colonia, que es el principio, del virreinato, que es el momento en que ya son estados con representantes enviados por la corona española y con leyes propias. Γιατί όμως αποφάσισες να επιστρέψεις στο 17ο αιώνα? Ήθελες απλώς να διερευνήσεις εκείνη τη δύσκολη εποχή ή εντόπισες και αναλογίες με τη σημερινή εποχή? Bueno,
Había un caso en particular que me interesaba mucho, que es el de Santa Rosa de Lima, que fue la primera santa de América y ahora mismo es patrona de medio mundo, es patrona de América, de Filipinas, del Perú. Y es una mujer considerada santa, pero a la que la Inquisición investigó por bruja. Al final, después de su muerte, la canonizó la Iglesia Católica, la hizo santa, pero a sus amigas casi las queman a todas por hacer las mismas cosas que hacía ella, porque es muy difícil distinguir, no hay una evidencia científica para saber si una mujer habla con Dios y hace milagros o habla con el demonio y hace hechizos. No hay un baremo claro para hacer esta separación. Y entonces, este caso en particular me interesaba. Ella es la principal sospechosa que está buscando el protagonista, porque esto empieza cuando ha nacido el demonio, que es un caso real además, ¿no? Nació un niño con malformaciones y se decidió que eso había venido el demonio al virreinato y había que saber por qué ha venido el demonio. Y la principal sospechosa era esta Santa Rosa. Y entonces este caso me permitía hablar de los monstruos, de la delgada línea entre los que despreciamos como monstruos y los que admiramos, del origen del patriarcado, digamos. Pero mientras escribía, y bueno, y era un universo fascinante para contar, ¿no? Lleno de estigmas, gente que tenía las heridas de Cristo en las manos, crucifixiones, flagelaciones, digamos. Como novela de terror era muy aprovechable, estaba lleno de imágenes góticas, medio realismo mágicas, medio góticas. Pero mientras escribía fui viendo cómo... creo que siempre escribimos de nosotros y nuestro tiempo. Entonces, incluso cuando haces una historia en el siglo XVII, la haces sobre cómo tú evalúas este mundo presente. Y la humillación pública de la Inquisición contra los que pensaban diferente, hoy se hace en las redes sociales y es masiva. Digamos, pasear a la gente con un capirote, con todo el pueblo insultándolo, es bastante parecido a lo que hoy se llama cancelación en nuestro idioma. Aún ahora, cuando una mujer es violada, tú escuchas voces que se preguntan cómo iba ella vestida o si había bebido. No preguntan si había bebido el violador o cómo iba vestido el violador, porque mantenemos la tradición de culpar a la mujer. Me interesaba también, creo que vivimos en un mundo, yo vivo en Europa, vivimos en un mundo y en una Europa cada vez más aterrada por los que son diferentes. Ya no considera que sean emisarios de Satanás, pero sí los considera gente que trae problemas. Y entonces, inevitablemente la novela se fue convirtiendo en este universo del siglo XVII, se fue convirtiendo en una metáfora de este siglo y de las cosas que siguen pasando, muchas de las cuales empezaron a pasar entonces, ¿no? Κάρλος, και από το μυθιστόρημα, αλλά και από το προηγούμενο που έχει βγει στα ελληνικά, με τίτλο «Συνταγματάρχης έχει που να κλάψει», φαίνεται πως επιλέγεις ένα λίγο υβριδικό και διαφορετικό είδους μυθιστορήματος, αυτό που μοιάζει με το μυθιστόρημα των ιδεών, φιλοσοφικό μυθιστόρημα, με μια ένταση πολύ χαμηλής, με μια πλοκή πολύ χαμηλής έντασης πολλές φορές. Πες μας γι' αυτό. No lo sé. Ahí va. Sí, ahora sí. Ahora. Sí, bueno, a mí siempre me gusta pensar que en el género de novela cabe todo, ¿verdad?
El otro día recordaba una anécdota que tiene que ver con un escritor argentino que se llamaba Manuel Puig, muy buen escritor. Estoy seguro que ha sido traducido en griego, se lo recomiendo. Y lo que era particular de Manuel Puig era que Manuel Puig leía muy poco, sus influencias venían del cine. Y alguna vez uno de estos periodistas presionó a Manuel Puig para que diera algún tipo de influencia literaria, algún libro que hubiese leído Manuel Puig. Y Manuel Puig al final, un poco ya cansado, dice, sí, le cuento un libro que he leído. Y el periodista le pregunta cuál libro. Y justo Manuel Puig responde, leí el Ulises de James Joyce. Y el periodista, muy feliz, porque es el libro más literario que pudo haber mencionado, le pregunta, ¿qué es lo que le gustó del libro de Ulises de James Joyce? Y le dice, no, tranquilo, no realmente lo leí. Lo que me gustó fue que lo abrí y vi que todos los capítulos eran un estilo distinto. Y eso me dio muchísima libertad. Me dio la libertad de sentir que dentro de la novela cabía todo. Entonces, si uno mira las novelas de Manuel Puig, encuentra efectivamente que un capítulo tiene un género detectivesco, el otro son apuntes de cartas, y yo creo que eso es una gran enseñanza. Es decir, la novela admite todo, admite todos los géneros, admite todos los estilos, y admite todas las voces. Y yo, sobre todo en Museo Animal, sentí que me liberé de algo que puede llegar a ser un peso. Cuando uno empieza a escribir, digamos que ustedes van a un taller literario, lo primero que siempre, o un poco el lugar común, es que el profesor o la profesora le diga a uno, aquí vas a encontrar cuál es tu voz literaria, ¿verdad? ¿Cuál es tu voz literaria? ¿Cuál es tu estilo literario? Y esa voz literaria puede llegar a ser un peso, pero yo creo que la literatura tiene también mucho de impostura, de ventrílocuo, de ser capaz de adoptar las voces de los otros. Entonces yo creo que Museo Animal es una novela híbrida porque cada una del recuento de esa historia familiar está narrada de un estilo distinto, ¿verdad? Hay un momento donde se narra casi como un peregrinaje épico por la selva centroamericana, hay otro momento que se narra como novela de detectives, hay otro momento que se narra como novela filosófica, hay otro momento que se narra como novela noir. Y yo creo que esa especie de aspecto coral es lo que el género de novela nos permite, ¿verdad? El género de la novela es un género flexible, creo que Alfonso Reyes lo llamaba el género centauro, admite todo. Entonces, nada, es forma de alguna manera inscribir esa libertad de la cual Manuel Puig hablaba dentro de la novela. Oye, έχεις μια φράση στο βιβλίο που μου έκανε εντύπωση και θέλω να την κουβεντιάσουμε. Λες σε ένα σημείο, όλη η τέχνη είναι μια πράξη συλλογική. Sí, yo creo que todo el arte es un arte colectivo y sobre todo si hablamos de ficciones. Esto es una novela Museo Animal que tiene mucho que ver con cómo ya a través del siglo XX el mundo y lo que llamamos realidad se empieza a construir en relación a ficciones o relatos, cuentos que circulan dentro de la sociedad. Todos nosotros hemos sido testigos de cómo en los últimos 10 años lo que llamamos realidad es casi de alguna manera y muy peligrosamente se ha vuelto indistinguible de esos relatos y esas ficciones que circulan por los medios, particularmente por los medios sociales, ¿verdad? Todos estamos al tanto de los fake news y demás. Entonces, en ese sentido, me interesaba a mí explorar en esta novela cómo ya a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, todo tipo de construcción de realidad tiene que ver con las ficciones que circulan dentro de la realidad. En esto me ayudó mucho un colectivo artístico argentino que empezó a trabajar en los 1960 que se llamaba el Colectivo Arte de los Medios y estaba liderado por Roberto Jacobi, por Raúl Escarri y Eduardo Costa.
Y ellos ya en 1968 tenían muy claro que el mundo iba a ser determinado por los relatos que circulaban en los medios. Entonces, para demostrar esto y para burlarse un poco también de los medios, lo que decidieron hacer fue pasarle a los periodistas fotografías, descripciones de un evento artístico, un happening le llamaron, que realmente no había ocurrido. Lo que hicieron fue ver cómo en los 2 o 3 días siguientes todos los distintos medios empezaron a publicar como cierto, como verídico, como documentado ese mundo que había sido construido por las ficciones, ¿verdad? Entonces yo creo que hay algo particularmente interesante en ver cómo el arte, como los relatos que consideramos nuestros, ¿verdad? Firmamos libros, Santiago Rocagliolo, Carlos Fonseca, pero realmente esa circulación de relatos es mucho más compleja y colectiva de lo que originalmente pensamos. Για την σχέση ανάμεσα στην ιστορία και τη λογοτεχνία έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα. Για το πώς μπορεί μια χρήση, ας πούμε, να απεικονίσει την πραγματικότητα μιας εποχής με πιο πλήρη τρόπο. Και οι δυο σας χρησιμοποιείτε πολύ την ιστορία, επανέλθετε σε αυτήν, τη χρησιμοποιείτε στα βιβλία σας. Θέλετε να κουβεντιάσουμε λίγο αυτό? Santiago. Bueno, yo creo que una ficción, una novela, empieza donde ya la historia no llega, en donde no eres capaz de, donde nadie puede contar, nadie podría contar la historia real, o bien porque ocurre dentro de la mente de la gente, que no vemos desde fuera, o bien, en el caso de una novela como esta, porque ocurre en un mundo en el siglo XVII en el que nadie escribía de su vida personal. Conocemos los hechos históricos, conocemos lo que hay escrito, hay literatura, por supuesto, poemas y ficciones, pero sobre todo hay burocracia. Lo que se escribía, digamos, en cantidad, la mayor cantidad de cosas escritas son juicios, procesos, bautismos, herencias y por supuesto los procesos de la Inquisición, ¿no? La Inquisición es muy, digamos, la imagen posterior de la Inquisición se ha concentrado en la parte de quemar brujas porque da mejores películas, pero en el caso de América, por lo menos en el Virreinato de Lima, ni siquiera quemaron brujas. La mayor parte de su trabajo era buscar a los sacerdotes que abusaban de las que iban a misa, ¿no? O, sobre todo en el confesionario, ¿no? ¿Los ortodoxos tienen esto de la confesión? Sí. Esto de ir a donde un hombre y contarle tus pecados genera mucha intimidad y generaba muchas situaciones, supongo que algunas voluntarias y muchas de abuso directo. Y entonces la Inquisición sobre todo era lo que en las películas del FBI se llama asuntos internos, internal affairs. Entraban cuando encontraban uno de estos casos y sacaban al cura, lo ponían en otro sitio. Tampoco lo castigaban, solo lo ponían en otro sitio. Y luego están los procesos a brujas, ¿no? Entonces, hay procesos a brujas documentados con todas las pruebas que operaban. Hay manuales de cómo operar con estas brujas, de cómo sacarles la información. Hay, de hecho, otro manual de inquisidores, ya de procedimientos inquisitoriales, que explica que los amigos de Satanás siempre mienten, porque son pecadores. Entonces, claro que mienten. Entonces, ¿qué hay que hacer? Torturarlos hasta que te digan la verdad, ¿no? Con lo cual todos acababan confesando, como luego ocurriría en muchas dictaduras, acababan confesando lo que hiciera falta para que dejen la tortura, ¿no? Y entonces en esos documentos hay ficciones maravillosas, gente que habla de cómo el diablo entró por la ventana y lo poseyó y
y luego entonces fue el diablo el que se fue a abusar de estas chicas que vinieron a la iglesia. Pero nunca hay un retrato de cómo piensan, cómo sienten estas personas. Más allá de la poesía o de la literatura que hubiese, casi todo lo que está escrito solamente habla de lo exterior. En eso que no está escrito empiezan las novelas, ¿no? Tenía yo, por ejemplo, muchos testimonios y documentos históricos sobre conventos que se convirtieron en repúblicas liberadas de mujeres, ¿no? Y muchas denuncias de curas escandalizados por los escándalos de las monjas. Pero no estaba la versión de ellas, ni ellas confesaban nada, tú solamente no podías llegar a lo que había dentro de la cabeza y el corazón, ni de estas mujeres ni de estos curas. Es ahí donde empieza el trabajo del novelista, donde empiezas a jugar a cuáles eran sus intenciones, cuáles eran sus perversiones, sus sueños, sus miedos. Y es ahí donde en realidad te convienen los vacíos, te convienen las partes oscuras, te conviene lo que no se sabe, porque es donde donde se mueve la ficción, que quizás termina diciendo la realidad de un modo mucho más preciso que cualquier documento histórico que tengas. Carlos. Sí, escuchar a Santiago hablar de esta novela me ha ayudado mucho de hecho, a pensar por qué a mí me interesa la historia. Porque no escribo novela histórica clásica, ni creo que tampoco lo hace Santiago. Y escuchándote ahora hablar, me da esa pulsión, ¿verdad?, de decir, bueno, esa novela me hubiese gustado escribirla a mí. Y hay un momento en particular donde sentí esa pulsión muy, muy claramente, que fue el momento en el que describes que en el siglo XVII en algún momento nació el demonio en Lima, ¿verdad? Y eso me ayuda a pensar, ¿por qué es que ese momento histórico... no están escuchando. Me dicen así cuando... Ok. Ahora sí. Bueno, comienzo un poco antes, porque no estaban escuchando. Decía que escuchar a Santiago un poco relatar del tema de su novela me ha ayudado a pensar por qué me interesa a mí la historia. Y sobre todo hay un momento en el cuando hablaba Santiago que me pareció que era el tipo de novela que a mí me hubiese gustado escribir, y era ese momento en el cual Santiago describía que en algún momento en el siglo XVII nació el demonio en Lima, ¿verdad? Y a mí yo creo que lo que me interesa de la novela cuando se acerca a la historia no es tanto la historia como realidad, sino esos momentos como el que mencionaba Santiago, en donde de alguna manera podríamos decir que la historia delira, que la historia se vuelve loca, que la historia narra fantasías, construye, como tú bien decías, monstruos, demonios, ¿verdad? Tiene pesadillas. Entonces, si de alguna manera incorporo la historia dentro de mis novelas, no es tanto como la realidad dura y pura, sino precisamente como a veces las fantasías, los monstruos, las pesadillas o los sueños más puros. El otro día hablábamos y en relación a esa idea que me vino en torno a Santiago, pensé, sí, de alguna manera cuando escribimos y cuando nos acercamos a eventos históricos, en ese sentido los escritores actuamos un poco como psicoanalistas o psiquiatras, como si la historia se volviese una persona y se sentara en un diván y nosotros como psicoanalistas le dijéramos a la historia, oye, cuéntanos tus sueños o cuéntanos tus pesadillas. Y la historia empezase a decir, bueno, soñé que en el siglo XVII nace el demonio en Lima, ¿verdad? Y uno como psiquiatra dice, parece que tienes problemas. Te voy a preguntar un poquito más, ¿verdad? Entonces hacer esa especie como de psicoanálisis de la historia, intentar ver cómo ciertos sueños o ciertas pesadillas pronosticaron, ¿verdad?, el mundo en el cual nos encontramos. Por ejemplo, antes mencionabas eso súper interesante y con lo cual estoy completamente de acuerdo, que es, sí, escribimos sobre el siglo XVII o yo sobre el siglo XX, pero ese mundo de alguna manera ya soñaba, o soñaba como pesadilla o como sueño puro, el mundo en el cual vivimos, ¿verdad? Y tratamos de ver cómo esos sueños o esas pesadillas
de alguna manera nos llevan a este presente en el cual nos despertamos. En mi caso, Museo Animal es una novela que de alguna manera toma como ancla el 1978, pero ese sueño que se empezaba a convertir en pesadilla en 1978 nos habla del presente, ¿verdad? Entonces creo que hacemos una especie de análisis a la historia. Y yo en particular, como mi modo de trabajo es que a veces empiezo con esos momentos casi delirantes de la historia, pero cuando realmente siento que una novela empieza a funcionar es cuando ya no recuerdo ni siquiera cuál era histórico y cuál es ficcional, ¿verdad? Total. Cuando de repente siento que la ficción empieza a hablar como si fuera histórica, un documento histórico, y cuando la historia casi empieza como a fantasear o a delirar. Entonces, en ese punto de incertidumbre, creo que es que podemos de alguna manera articular las ficciones políticas que hoy día se han convertido en realidad. Με αφορμή αυτό που λες τώρα, Κάρλος, και σε άλλα βιβλία σας, αλλά ειδικά σε αυτά τα δύο τελευταία που συζητάμε τώρα, χρησιμοποιείτε ένα συνδυασμό από χαρακτήρες μυθοπλαστικούς και χαρακτήρες πραγματικούς. Πώς το δουλεύετε αυτό, μένετε σταθεροί στη βιογραφική πραγματικότητα των πραγματικών χαρακτήρων ή τους χειρίζεστε με πιο μεγάλη ελευθερία και τους μετατρέπετε και αυτούς τελικά, τα πραγματικά πρόσωπα, τα ιστορικά πρόσωπα, σε μυθοπλαστικά? Carlos. Sí, bueno, un poco continúo con lo que estaba diciendo. Creo que en particular siempre me interesan esos personajes que ya de alguna manera vienen arropados en ficción. Y me explico dando dos ejemplos de esta novela, Museo Animal. No sé si ustedes han escuchado hablar del subcomandante Marcos. El subcomandante Marcos fue una figura muy importante en la política latinoamericana, sobre todo en los 1990. Tal vez lo han visto porque es este famoso figura política, una especie de guerrillero en el sur de México, que famosamente llevaba siempre la cara tapada con una máscara, de alguna manera intentando decir, ¿verdad?, que lo importante no era el individualismo, sino el mensaje político, por así llamarlo. A mí en Museo Animal me interesaba incluir la figura del subcomandante Marcos, me interesaba pensar un poco cómo la propuesta política del subcomandante Marcos iba ligada a ciertos temas que la novela toca, como el tema del anonimato, como el tema de lo ecológico en Centroamérica, pero creo que me interesaba el subcomandante Marcos porque iba arropado en cierto aura ficcional que él precisamente había urdido o había tejido a través de textos, a través de ficciones. Era alguien que estaba muy claro que la política iba de mano a mano con la escritura, pero también a raíz de su relación o sus reflexiones con los medios. Por ejemplo, en 2016 o 2017, no recuerdo exactamente la fecha, el subcomandante Marcos llama a un comunicado de prensa, llegan todos los periodistas de México y él se para y dice, bueno, ahora voy a dejar de existir. Y todo el mundo dice, ¿qué significa esto de que vayas a dejar de existir? Y dice, no, es que mi personaje, habla de sí como un personaje, ha sido construido como una ficción para que los medios nos vieran al pueblo indígena. Entonces, son personajes, y ese es el tipo de personaje histórico que me interesa a mí, que tal vez Santa Rosa de alguna manera sería tu equivalente, Santiago, que de alguna manera cuya presencia siempre está rodeada, urdida por ciertas ficciones, por ciertas fantasías que nos dicen mucho de ese momento histórico. Entonces trabajo un poco esa relación. Sí, como dice Carlos, Santa Rosa, el virrey y supongo que la abadesa de la novela parten de tres personajes muy reales y muy ambiguos. Esto a mí me interesa. Entre todas las lecturas que fui haciendo del siglo XVII, me interesó primero el virrey de Esquilache, un virrey real, que a principios del siglo XVII fue enviado al Perú. El virrey había llegado a ese cargo a braguetazos y en cuanto se murió Felipe II,
abandonó el virreinato y volvió para estar en la corte. No vaya a ser que no se meta entre los poderosos, ¿no? Era muy corrupto y muy mujeriego. Pero eso tampoco era peculiaridad de él, ¿no? Era casi todos los que gobernaban algo lo eran. Pero a la vez era un virrey muy culto, amigo de Lope de Vega, escritor él mismo. Todas estas cosas de las brujas y los inquisidores le parecían una chorrada soberana, no le interesaban. Promovió el teatro y esto me gustaba. Este personaje que tiene estas luces y estas sombras, en algún lugar al medio hay una complejidad, hay un personaje real, interesante, con el que se puede jugar mucho. Lo mismo pasaba con Santa Rosa. Santa Rosa, hoy no dudaríamos si es bruja o santa, hoy dudaríamos si está mentalmente sana. Es una mujer que se amarraba el pelo a un clavo para no dormir, y entonces cada vez que dormía se le jalaba el pelo y se volvía a levantar. Se puso un cinturón de castidad con púas por dentro. Alguien le dijo una vez que tenía las manos bonitas y metió las manos en cal viva para no despertar el deseo de los hombres. Ahora, de repente, cuando se hablaba de todas estas brujas y se sospechaba de ella como bruja, se puso el hábito de la orden dominica y era tan popular que los dominicos la protegieron, ¿no? Y por eso también terminó siendo santa, canonizada. Entonces tenía una inteligencia política, entendía qué cosas tenía que hacer, a la vez que parecía completamente enloquecida, a la vez que hablaba incluso de tener sexo con Dios. Ella se había casado con Dios, pero de vez en cuando también con el demonio. Es como si Dios fuese su esposo y el demonio su amante. Y este personaje tan extraño, tan indescifrable, tan contradictorio, pues es un gran personaje para partir de él. Y luego estaban los conventos. Bueno, había en efecto, el nombre de Mencia de Sosa viene de una abadesa real, de la que se sabe mucho menos. Era la superiora, la jefa del convento, de estos conventos donde las mujeres podían escribir poesía, bailar, correr toros, tener amantes, hombres y mujeres, pero solo las blancas. Todas las que fuesen de otro color de piel eran sus siervas, ¿no? Y todos estos, sobre todo estos tres personajes, tenían suficiente ambigüedad para a partir de ahí empezar a construir un retrato de toda esta sociedad que iba a estar en el siglo XVII. Παλιότερα υπήρχε στο κοινό της Ευρώπης μια εικόνα για τη Λατινική Αμερική, θα έλεγα αρκετά εξωτική, φολκλωρική. Και αυτό έφτανε μέχρι και στη λογοτεχνία. Γι' αυτό υπήρχε διαρκώς το αίτημα για πιο πολύ μαγικό ρεαλισμό, λες και ήταν το μοναδικό πράγμα που υπήρχε στη λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής. Αυτό πια δεν υπάρχει και χάρη, νομίζω εγώ, στο έργο κάποιων συγγραφέων όπως εσείς οι δύο, που η δουλειά σας είναι στον αντίποδα αυτής της παράδοσης. Μοιάζει κάποια στιγμή σαν να υπήρξε μια έκρηξη από νέους συγγραφείς στη Λατινική Αμερική ενάντια στο βάρος αυτής της παράδοσης και του εξωτισμού και του μαγικού ρεαλισμού. Θέλω να συζητήσουμε λίγο αυτό, να σχολιάσετε. Carlos. Sí, no, yo creo que, un poco como decía antes, a mí precisamente ese tipo de tensión entre las fantasías que el mundo proyecta sobre América Latina y las realidades, por así decirlo, entre comillas, que encuentran, me interesa también explorarlo en las novelas, como dije, ¿verdad? Es decir, por una parte, esta familia que proyecta que América Latina va a ser una especie de paraíso,
y la tensión, o cómo se desarticula esa fantasía, tan pronto llegan a América Latina. Y creo que bueno, que sí, que también eso existe para todo, existe para la literatura, y el mundo editorial durante muchísimo tiempo proyectó ciertas fantasías, de las cuales el realismo mágico como código estético sería uno de ellas. Pero creo que tenemos suerte, ya lo hablábamos un poco antes, de que tuvimos una generación que hizo ese trabajo duro para que nosotros hoy, sin sentirnos mal, ni bien, ni acomplejados o no, pudiésemos escribir un poco como escribimos. Y creo que en ese proceso, sí, claro, la figura del escritor Roberto Bolaño, a quien tú traduciste, ¿verdad? Fue fundamental. También lo fue, creo que, cierta relectura de la obra de un escritor argentino que sería Jorge Luis Borges, ¿verdad? Creo que Bolaño en algún momento dice, en un ensayo suyo titulado Derivas de la Pesada, acaba diciendo, bueno, todos los escritores que he mencionado son bastante buenos, pero realmente no son tan buenos. Hay que releer a Borges, ¿verdad? Creo que en ese momento ese llamado a releer a Borges y cómo Borges pensaba la relación entre América Latina y la literatura que se producía en América Latina y la literatura global, los temas globales o cosmopolitas, ha sido como muy saludable, sobre todo para la literatura latinoamericana. Eso por una parte, y por otra parte lo que me gustaría decir era que algo que mencionábamos el otro día en Atenas, pero espero que me perdonen la repetición, que era el hecho de que creo que esta noción de que el realismo mágico, las famosas mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, el colombiano, eran la forma en que todos los latinoamericanos escribían en los 60, 70, era también un mito, una ficción, algo falso. Hasta el propio García Márquez, esto es algo que hablábamos el otro día, no era nada más realismo mágico, ¿verdad? Era una forma de casi como encapsular a García Márquez y a esos otros escritores como Mario Vargas Llosa, como Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Nagarro, entre otros, dentro de una casilla que incluso no era la suya. Entonces creo que ahora finalmente somos libres, y ustedes también son libres, para releer a esos clásicos de una nueva manera, ¿verdad? Y es lindo ver, por ejemplo, que hoy día autores de nuestra generación releen estos libros y encuentran allí influencias que van mucho más allá del realismo mágico. El otro día mencionaba que una de mis novelas favoritas de los últimos años es Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. Me parecía siempre súper chévere y súper interesante que Fernanda Melchor, cuando le preguntan qué libro fue para ti fundamental, mencionaba El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Eso no hubiese sido posible hace 10 o 15 años. Eso hubiese sido para un autor joven casi como dispararse en la pierna, ¿verdad? O parecer lo más on-cool de la historia. Entonces me parece interesante que gracias a autores como Bolaño, gracias a autores como los que compusieron el grupo de Crack o de Macondo, entre otros, Ricardo Pilders y otros nombres que podríamos mencionar, hoy día podemos hacer algo distinto con absoluta libertad. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que además hubo un cambio de paradigma latinoamericano, que fue distinto a la historia de España. Yo diría que el realismo mágico estaba asociado al momento en que la Revolución Cubana hacía parecer que todo lo nuevo iba a ocurrir en América Latina, ¿no? Había una revolución a, ¿qué son? ¿200 kilómetros de Estados Unidos? 200, ¿no? Menos. Sí. Muy cerca de Estados Unidos. Y luego hay otra en Nicaragua, y entonces parece que esto va a encenderse y que América Latina está inventando una nueva manera de hacer las cosas, de hacer la política, de ver el mundo. Y necesita una nueva literatura, que es algo que reivindicó mucho García Márquez mismo, y era una manera en la que escribí, en un proyecto en el que podían estar Carpentier, Rulfo y muchísimos autores que juegan con el imaginario popular
e incluso prehispánico, pero sobre todo popular y mezclado. Y no esperan ser racionales. La razón es cosa de europeos. Esperamos ser sensibles y creativos porque estamos creando algo nuevo. Y luego se cayó el muro de Berlín. La generación de mi padre eran políticos de izquierda, y yo recuerdo ese momento a principios de los 90 en que se afeitaron, se quitaron las gafas de Carey, todos usaban las mismas gafas, se cambiaron de gafas, se volvieron empresarios, se divorciaron en masa porque ya no compartían un proyecto de vida entre ellos. Este cambio político cambió mucho la vida de la gente, y por supuesto requería una literatura diferente, ¿no? Ya no funcionaba lo que en este nuevo mundo lo que habían estado haciendo muchos escritores, lo que se suponía que era característico de los escritores latinoamericanos. Yo empiezo a escribir en los años 90, y ahí el sueño de esos años es el sueño liberal. Tú no eres consciente cuando estás escribiendo de que esto pasa, pero la promesa liberal era: ya no vamos a ser exóticos, ahora vamos a ser europeos, o norteamericanos sobre todo, ahora vamos a ser nosotros occidentales. Se puede escribir con la cultura popular y las películas, se puede escribir con tu vida burguesa de blanco de la capital, se puede escribir con thrillers, con el género. Y de hecho me interesa, yo creo que fueron muy significativos, como ha dicho Carlos, Borges y Bolaño, porque no escribían como latinoamericanos, escribían sus historias, ocurren en los mitos irlandeses, entre los exiliados de París o de España. Sus historias son como muy cosmopolitas. Y representan muy bien este nuevo momento. Tanto Borges como Bolaño recuperan las historias de género. Los cuentos de Borges son como thrillers intelectuales, de ideas, pero le gusta mucho. Incluso tiene un libro de cuentos policiales escrito con Bioy. Bolaño incorpora cosas que antes estaban prohibidas, como actrices porno, asesinos en serie, poetas torturadores, y muchas imágenes que vienen del thriller. Incluso él reivindicaba las películas de Dolph Lundgren y estas películas de acción y pelea. Y puede sentir también mucho de este rollo masculino en sus novelas. Entonces esas fueron, para los que en ese momento empezábamos, buscábamos referentes distintos, buscábamos un camino para hacer las cosas de otro modo, ¿no? Y sí, digamos, de los autores mayores que nosotros, yo creo que ellos fueron muy importantes. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να τελειώσουμε. Να ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα τους διερμηνείς που έκαναν εφικτή αυτή τη συνάντηση, τη συζήτηση, τον Κάρλος Φωσέκα και τον Σαντιάγο Ρογκαλιόλο, και όλους εσάς και όλες εσάς που ήσταν εδώ μαζί μας αυτό το απόγευμα. Γεια σας.